Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Lago Puelo, la provincia de Chubut. Hoy voy a hablar un poquito del bautismo del Espíritu Santo. Mateo 5:12 dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, vosotros sois la sal de esta tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a poder alumbrar, cómo vamos a poder ser luminarios de este mundo si no es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, en los hijos de Dios? Nos dice acá en Mateo que somos luz, que somos sal y que debemos resplandecer en medio de una generación perversa, dominada por el Dios de este siglo, y que debemos hacerlo sin murmuraciones, sin contiendas, y hacerlo con gozo, como dice en Filipenses 2, 14, 15, hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y otra vez nos dice lo mismo, que debemos dar la nota, pero dar la nota para bien, ser, dice, iluminarias en el mundo. ¿Y cómo vamos a hacer si no es leyendo esto, leyendo la Biblia, las Escrituras, que es donde se nos revela el propósito de nuestras vidas, se nos revela a Cristo, que es quien nosotros debemos imitar para poder ser esas luminarias? Por eso es que debemos estudiar, dice escudriñar las Escrituras, estudiarlas de una forma que podamos comerla y hacerla nuestra. Dice Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos vivir, dice, de una forma piadosa, una forma humilde, una forma que glorifique a Dios. Y la única forma es a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no somos nada, nuestro espíritu está muerto. Dice que cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro ser, vivifica, es el Espíritu vivificante, y se hace uno con nuestro espíritu. Y Él dice que trae vida. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo lo podemos hacer si no es a través del obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por eso debemos ser ejemplos, dar la nota para bien. Hay una historia en Ezequiel 47. Esta historia es una visión que le da a Ezequiel Dios del templo de Dios y del río de Dios. Dice que a él lo hizo volver, lo hizo tomar, le mostró con un cordel y midió 500 codos, que son más o menos 450 metros para nosotros, para tener una idea, un concepto, y mide y le dice que venga al río, y él se mete en ese río que veía, y el agua le llega a los tobillos, y vuelve a medir otros 450 metros más,
y ya se mete adentro y el agua le llegaba a las rodillas. Y el ángel, el Señor le dice nuevamente, vení, vení más acá, vení más adentro, y vuelve a medir otros 500 codos, otros 1000 codos, los 450 metros, y ya el agua le llegaba un poco más arriba de la cintura, lo que llaman los lomos, y le vuelve a decir, hay más, vení más adentro, vení más adentro del río, y vuelve a medir otros 450 metros, y ya el agua era correntosa y ya no podía hacer pie, así que flotaba y la única forma era nadar para llegar a la otra orilla. Así que esa es la única forma. Y le dijo, y has visto, hijo de hombre. Después me llevó, me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán al mar muerto, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en el río. Está hablando de la zona del Arabá, la zona de la mayor depresión, donde está el mar muerto, que hoy no existe nada vivo en ese mar, porque ese mar solamente recibe y no da. Y hay tanta salinidad, hay tanta sal, que no hay nada vivo, incluso no se puede uno hundir. Cuando una persona se mete en ese lago, flota la mayor parte de su cuerpo por la cantidad de sal que tiene. Y el 10 dice, y junto a él estaban los pescadores desde Engadi hasta Engladim, será su tendedero de reyes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Esa es la vida de Dios, que vivifica absolutamente todo lo que está roto, destruido, muerto. Dios lo vivifica, lo que toca a Dios lo hace grandioso. Ese mismo río que habla en Génesis 2:9, que sale del Edén y luego se divide en 4 brazos, al lado del árbol, del medio del huerto, al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también lo menciona en Apocalipsis 22:1-2, que dice que después mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Santo Dios, este es el río de Dios, su Espíritu Santo, que cuando yo me introduzco en él y él en mí, produce vida, y vida en abundancia, la vida que sobreabunda para poder darle a los demás. Y en este río, en este ejemplo de Ezequiel 47, nos habla de distintas etapas dentro del río, estando hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, o cuando ya el agua los tapaba. Y a esto me quiero referir, que son los niveles de la presencia del Espíritu Santo en mi vida y yo en él. Cuando hablo del agua de los tobillos, es cuando yo llego a Cristo, empiezo a conocer la iglesia, empiezo a conocer los misterios del Señor, me entrego a Cristo, y ahí me bautizo y empiezo a conocer a la familia de Dios, empiezo a leer la Biblia, empiezo a darme cuenta de muchas cosas, y mi vida empieza a cambiar. Dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ojo con los enojos. Debemos pasar de muerte a vida. Ese es el paso de entrada a ese río del Espíritu Santo, al río de Dios. Y ahí tenemos el agua a los tobillos. Pero en este lugar todavía estamos muy fácil para salir del río. Cualquier cosita que a mí me molesta, no me gusta, doy un pasito al costado y ya estoy afuera del río. Yo no tengo preocupaciones, yo no tengo compromisos, estoy solamente mojándome los tobillos.
y está mal, yo tengo que ir más allá. Dios me pide, vení más acá, hay más adentro, no te quedes solamente en la orillita, hay mucho más dentro, hay mucho más para vos dentro del río de Dios. Debo hacer morir las cosas pasadas, dice, he aquí son todas hechas nuevas, pero tengo que hacerlas yo, corresponde a mí matar a mi viejo hombre, dejar y hacer morir las cosas de la carne. Colosenses 3 dice el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Quiere decir que estoy poniéndolo antes que a Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ojo, cuidado con esto. En las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. No hay acepción de personas, para todos es lo mismo. Pero Dios dice, dejemos atrás todas las cosas de la carne y metámonos en el río de Dios, ese río que nos va a seguir cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta terminar nadando en ese río. Pero Dios me pide, vení más adentro, a vos, el que está escuchando, vení, anda más adentro del río de Dios, buscalo, buscadme y viviréis, dice Amós 5, buscalo a Dios, Dios quiere darte más, tiene las manos llenas de bendiciones para darte, pero necesita tu compromiso y que vos vayas. Luego, el segundo es hasta las rodillas, ya hizo unos 450 metros, no es así nomás, hay que meterle ganas, fuerza, esfuerzo, y hay que meterle empuje, pero hay que ir más allá. Y el agua le llega a las rodillas. Todavía estamos bien parados en nuestro yo. ¿Por qué? Porque yo puedo salirme en cualquier momento del río porque estoy con el agua a la rodilla. Todavía no hay peligro para que yo esté flotando, no hay peligro para nada, no hay compromiso. Pero sí, ya empieza en este nivel de las rodillas. En la iglesia ya vemos que los hermanos ya empiezan a servir. Y empiezan a entender que servir es adorar. Porque no estás sirviendo a la persona. En el servicio a los demás estás adorando a Dios. Y si vos lo haces para Dios, Dios va a tomar eso que le das y a la persona va a recibir la bendición de Dios, no la tuya. Por eso lo que entendemos que es el servicio es adoración. Y ya Dios nos da regalos, nos da los dones. Y somos todos un cuerpo en Cristo, con diferentes dones, con diferentes personalidades, con diferentes carácter, pero todos en un solo cuerpo. Romanos 12 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ojo con esto, todos tenemos una medida determinada de fe, todos, así que nadie puede decir que no tiene. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si es de servicio, en servir, si es de enseñanza, en enseñar, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimientos, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración y en la búsqueda de Dios y en la lectura de la Biblia, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ese ya es el nivel de las rodillas, ya estamos adentro de la iglesia, ya tenemos que tener todos estos recaudos, pero ya somos parte del cuerpo. Pero hay más de Dios para vos. Vení, te dice el Señor, vení.
450 metros, es largo, es costoso, porque hay que remar en contra de la corriente, hay que hacer fuerza para ir, pero tiene su recompensa. Y ya llegamos a los lomos, a la cintura. Ahí ya está más difícil, ya es más largo el camino de regreso que el seguir más adelante. Así que acá viene lo que se llama: recibiréis poder. Cuando haya venido sobre nosotros ese nivel del Espíritu Santo, recibiremos poder. Poder para hablar, poder para hacer, poder para saber. Y el poder, 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder. Poder en el Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para vos y para mí. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí viene en este nivel, cuando estamos en la cintura, ya se ve el poder de Dios a través de nuestras vidas, el poder de Dios para saber, con las manifestaciones de palabras de sabiduría, manifestaciones de palabras de ciencia, manifestaciones de discernimientos de espíritu. Esas son las manifestaciones de poder que están en este nivel cuando uno busca más del Señor. Poder para saber y poder para hablar diversidad de distintas lenguas, poder para la interpretación de esas lenguas, poder para proclamar profecías al pueblo. Estos tiempos son tan especiales cuando uno empieza a tener esa relación con el Espíritu y le da para hablar en nuevas lenguas, donde uno tiene una comunión y confirmación de esa comunión tan íntima con el Espíritu Santo, que es tan dulce y tan agradable, donde vienen las manifestaciones. Yo voy a decir algo, por ahí alguno se ofenda, pero yo he sido adicto a las drogas desde los 14 años. He dejado, he vuelto, he probado todas las drogas. Y yo me imagino que el diablo ha querido crear la misma relación o las sensaciones que se tienen con el Espíritu Santo, lo mismo que con la droga, porque son muy parecidas. Cuando el Espíritu Santo viene y te abraza, te anima, te regocija, te ayuda, te aconseja, te consuela, y sentís esa presencia de ese amigo que todo lo llena en todo, esas sensaciones de plenitud, de éxtasis profundo, es tremendo. Es en estos niveles de relación con el Espíritu Santo. Y nos da el poder para hacer, el poder para hacer las obras, pero esas obras que muestran mi fe, es la fe por obras que hago para Dios. Y empiezan las sanidades, empiezan los milagros, empiezan las manifestaciones del poder exteriorizado de Dios. Y luego Dios te dice, pero hay más, vení más adentro del río y vuelve a medir 450 codos. Es largo, ahora ya el agua está al pecho, es muy difícil para el hombre avanzar. Pero cuando yo dejo de ser yo, cuando yo me humillo a mí mismo, cuando yo pido perdón y perdono, cuando yo libero a las cargas, no soy de resistencia en el avance. Al contrario,
es más fácil avanzar que retroceder. Por eso el Espíritu Santo lo sabe y te dice hay más. Y mide esos 450 metros, y esos 450 metros son de avance hasta la etapa que yo ya pierdo pie. Ya no hago pie. Y ese río me empieza a llevar donde Él quiere. Entonces yo tengo que nadar. Y empiezo a nadar y empiezo a sumergirme y empiezo a entender que es Dios el dueño de todas las cosas, que es Dios el que me lleva, que es Dios el que me trae, que Dios es el que abre las puertas y las cierra como Él quiere, porque es para mi bien. Y esta es la etapa del verdadero fruto del Espíritu Santo, de la demostración del carácter de Cristo en mi vida, porque ya estoy transformado, tratado, moldeado, probado por Dios, porque ese es la meta, llegar a tener el carácter de Cristo, ser muchos en la familia de Dios iguales a Cristo. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor por sobre todas las cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, benignidad. Ese es el resultado de ese obrar del Espíritu Santo en mi vida, que se exterioriza en ese resultado, en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ese Dios ya que tiene una relación completa conmigo, yo tengo una relación completa con Él, ahí Dios empieza a entregarme los ministerios, empieza a entregarme ¿dónde está? Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué es? Para edificación de mis hermanos, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy lleno del Espíritu Santo y puedo dar a los demás eso que yo tengo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él me lo dio. Él me lo dio. Por eso hoy, si dudás, pedíselo a Dios. Pedíselo de todo corazón. Tiene que ser de todo corazón, desesperadamente. Porque hoy, conociendo todo lo que es el Espíritu Santo, todo lo que viene después, todo lo que hay de más que yo te estoy diciendo, lo dicen las Escrituras, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que hay más, siempre hay mucho más, pero todo pasa por la necesidad tuya, el deseo tuyo de buscar ese Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Dice, pues si vosotros siendo malos, dice Lucas 11, como papás, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida, y se lo pida y se lo dará en forma abundante? Pero pedíselo. Nosotros cuando nos bautizamos o cuando bautizamos, le hacemos que el hermano, la persona pida al Espíritu Santo que venga y entre a su vida, pero pida de todo corazón y ahí vienen las manifestaciones y Cristo lo da, Dios lo da, Dios te da de su Espíritu Santo. En este nivel ya aparecen también los dones. 1 Corintios 12, 26, de manera que si el miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y en un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Pero son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mayores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, el Espíritu Santo. Busquemos a Dios de todo corazón, busquémoslo de todo corazón, para que Él forme el carácter de Cristo en mi vida. Pero hay más. Te invito a que hoy mismo le pidas al Espíritu Santo que venga, entre en tu vida. Y si no lo conoces, nunca fuiste a una iglesia, nada, andá, acércate a una congregación cristiana evangélica y te van a ayudar a que tengas ese encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Así que yo ahora oro
para que cada uno reciba el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido perdón, Señor, por mis pecados, mis ofensas, mis malos pensamientos. Y en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, que nos lleves más adentro en tu Espíritu Santo, que nos lleves más adentro de ese río, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Te ruego que cada uno que está escuchando este video reciba un toque de la mano poderosa de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios mío, santo, sublime y soberano. Ven, Padre, ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos y ser llenos de ti y ir cada vez más adentro de tu río. Gracias, Padre, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señoras, señores, saludos desde Lago Puelo. Los bendecimos en el nombre de Jesús.